Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 23 de marzo. ¡Wow! Y no hubo firma de 2016. El programa es el número 1199, 1199. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. Escuchen esto. Autosugestión, ¿saben qué es? ¿Y qué es fe? Vamos a hablar de la autosugestión y de la fe. ¿Dónde se encuentran? Vamos a ver. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el terreno de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega, finalmente, a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Soy fea. Así. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta y llegará a defenderla hasta con su vida. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando se planta en terreno fértil germina, crece, da su fruto para luego multiplicarse una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla inicial de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, propósito o proyecto que se puede implantar en la mente si se repite un cierto número de veces y más eficientemente si lo hace con vívido entusiasmo. Por eso debe poner por escrito el planteamiento de su propósito principal, su objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repite en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Memorícelo, escríbalo, repítalo. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida de su nuevo modo de pensar. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en usted mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte de su vida diaria. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento.
El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así la ley de la sugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará este espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. La riqueza empieza a partir de una idea y la cantidad de dinero está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones y alegra los fracasos. Cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Fe es la obtención del deseo y para ello se necesitan dos ingredientes principales, visualización y creencia. La fe es el elemento químico primordial en la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta esa vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal por medio de la oración. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Se me perdió el cursor. Ya lo encontré. Este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan dominar por él. En Colombia tenemos más de un ejemplo fidedigno de esto. De igual forma, actúan los vicios como la marihuana, la coca, el licor y el inofensivo cigarrillo. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. Ahora bien, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido cargados emocionalmente y mezclados con la fe empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe y el amor le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento se hallan mezclados con la fe, sino que los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio, tener el Cristo de espaldas o la simple y llana mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso
por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propia pobreza, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente material. Este es un momento propicio para sugerir que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay duda, no hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en el que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Ese es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y le quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Cursor es una rayita de nada chiquitica. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. ¡Ay, qué interesante! No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal, hay que ver la gente que hace muecas, ay, sí, y cuando cierran los ojos y dicen que tienen más fe. Seguro. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usándola ponerla a su servicio. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza, de salud, de armonía, de sabiduría y de amor. Tenga fe en usted mismo. Usted es el artífice de su riqueza. Diga varias veces al día y en voz alta: tengo fe en Carlos Barrera. Es decir, tengo fe y di tu nombre duro. Yo tengo fe en mí mismo, en Carlos Barrera. Dilo tú con tu nombre. La adversidad, causa de la pobreza. ¡Wow! La adversidad entra en la conciencia de los individuos cuando se niegan a aceptar su parte en lo que ellos han creado. La adversidad viene cuando los individuos se niegan a abandonar los lazos con el pasado y por la inhabilidad de alejarse de aquellas cosas que los retienen. Ellos envían la misma energía hacia el futuro y al enviar la misma energía al futuro, siempre se están quejando de que carecen de algo y de que algo les falta. ¿Y qué es lo que les falta? Lo que les falta es su propio sentido común, que ha sido reemplazado por su enorme apego a sus propias adversidades. Establecido lo anterior, preguntamos, ¿cuáles son las claves para superar la adversidad? En primer lugar, hay que ocuparse de uno mismo.
Cuando un individuo está lidiando con la adversidad, debe aceptar su parte en la creación de esa situación. Claro, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Debe aceptar y entender totalmente que él ha creado el guión y el escenario, que él es el actor protagonista de la obra en la que está representando su vida. Esto significa la aceptación de su responsabilidad, no de la responsabilidad de otros a quien el individuo atribuye su estado. La aceptación abre la puerta a la comunicación que el alma intenta transportar a la conciencia. Ahora bien, cuando el hombre piensa y acepta su responsabilidad, puede haber dos áreas que se vean resaltadas. La primera, puede haber una reacción emocional negativa. El individuo se siente mal, se compadece y por lo general se abate y frustra. La segunda, puede haber una claridad positiva, lo cual significa que el individuo ha tomado posesión de lo que ha creado y comienza a entenderse primero a sí mismo y luego a su entorno. Hay que tener presente una cosa: el elemento negativo que induce la adversidad va a ocasionar un cortocircuito emocional y sentimental en el individuo. El individuo actuará confrontado y enfadado, lo cual se expresa por su actitud negativa, derrotista y rabiosa, que conduce muchas veces al vicio, a la soledad y obviamente incrementa la pobreza. Es una actitud negativa que se alimenta en la personalidad y esto cierra la puerta a la sabiduría. Cuando la puerta se cierra, los individuos otra vez son confrontados con la misma lección y así será una y otra vez hasta que cobren conciencia y hagan la conexión de cuando se ocupen de ellos. Tienen que unificar la separación y crear una sola persona. Esta persona por sí misma es una persona llena de prosperidad, de alegría, con una perspectiva optimista de la vida y una proyección positiva respecto a la forma en que se presenta a sí misma. La realidad de esta persona consiste en que está segura. Aunque acaba de crear abundancia para renovar la adversidad, no está en un estado inferior. No es débil porque ha observado su propia parte de ello y ha reconocido y ha racionalizado su energía, su participación. Al observar la situación, un individuo libera momentáneamente aquel apego a la situación que lo saca de su aferramiento emocional al pasado. ¿Has notado que cuando atraviesas por alguna forma de adversidad, el pasado emocional siempre se dispara? Cuando uno atraviesa alguna forma de adversidad, el pasado emocional siempre es activado. Esto siempre provoca una respuesta física a la situación o la estimulación de la situación. La estimulación de la situación puede ser definida como la presencia física, la presencia visual o cualquier cosa que se escuche que activa aquella respuesta emocional. Cabe entonces preguntarse, ¿la respuesta emocional de un individuo es una reacción adversa al cuerpo físico? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que pasa? Todos hemos atravesado por situaciones en el pasado. ¿Cuál es el gatillo que activa aquel apego emocional cuando volvemos a vivir las mismas emociones que vivimos en el pasado? La memoria. Es interesante. El cuerpo físico de un individuo es como cualquier dispositivo de grabación. Registra información detallada. Lo más fácil de grabar es la densidad de las vibraciones de las emociones negativas, simplemente porque las emociones negativas son de naturaleza densa. Estas emociones tienden a acortar el cuerpo de los individuos, lo cual conduce al padecimiento que establece un ciclo vicioso. Los individuos sabotean su éxito, se hacen egoístas y se vuelven adictos a sus propias adversidades. Aprenden a vivir en su infortunio, tal vez en la inmundicia, se acomplejan y viven su propio rechazo. Así es como operan mentalmente muchos individuos que están en la pobreza. Paradójicamente, estas personas tienen miedo de salir y tener éxito, de triunfar. Por consiguiente, una mente pobre se refleja y crea pobreza en la casa, en el cuerpo, en las emociones, en la mente y puede influenciar a todo un conjunto social o laboral. Esto también crea pobreza en la manera como el individuo se percibe a sí mismo frente a la divinidad. En esta pobreza, el individuo se humilla frente al Todopoderoso. El individuo se pone en una posición sumisa de rezo, y cuando el individuo reza a la voluntad de Dios, lleva la cruz como cree que le ha sido dada. Sin embargo, la cruz jamás le ha sido dada. Cada quien se la va cargando poco a poco, día a día.
Sus propias adversidades han creado un sistema de negligencia que los hace descuidar su propia vida. Ellos se hacen egoístas y se apartan de una realidad consciente, activa y feliz. Entonces la pobreza no es solo física, sino que afecta todo lo emocional, mental y espiritual, acabando con la personalidad y sumiendo al individuo en un mundo oscuro lleno de suciedad. Permítaseme acentuar esto otra vez. La pobreza afecta desfavorablemente todo lo físico, lo emocional y lo mental, así como que afecta el alma. Cuando los individuos están atascados en la pobreza, observan su propia pobreza, tienen miedo a moverse más allá de la pobreza y por tanto permanecen pegados a ella. Viven hasta en la inmundicia y pretenden creer que la vida es así. Pregunta, entonces estoy diciendo que ellos perpetúan sus propias cargas cuando se hacen adictos a su situación de pobreza. Absolutamente, porque cuando los individuos se hacen adictos a una sustancia o adictos a su propia situación, como lo es la pobreza, no pueden ver más allá y entonces atrofian la primera clave. Observarlo de afuera, mirarse en su entorno y mirar qué y quiénes lo rodean. Observamos a nosotros mismos desde afuera como si una tercera persona nos estuviera mirando. Es lo único que nos permite poder utilizar nuestra conciencia interior para que nos dirija hacia afuera de aquella realidad negativa que estamos viviendo. ¡Wow! Pidan las memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas, repitan varias veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien. Agradece, ámalo, agradece y olvida. Y si lo que encuentras es contra ti, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.